Vamos a tocar un tema que me llama mucho la atención y que lo aplicamos día a día tanto en nuestra empresa como en empresas de clientes, desde estudios de abogados hasta empresas petroleras. Y de esto se trata de un poco de la productividad igual crecimiento, como dicen ahí y ven, y cómo esta productividad nos puede ayudar para crecer. En esto vamos a empezar por algo muy simple, ¿no? Muy simple como todos tenemos un archivo así, ¿verdad? Seguramente. Seguramente todos algunos tenemos un archivo de estos, pero se empiezan a pasar entre distintos representantes de ventas este archivo puntual donde tenemos un pronóstico de todas las ventas, donde vemos cuáles son los potenciales clientes o las ventas reales versus las estimadas, etcétera. Y empieza a aparecer el uno, ¿sí? Después se sigue pasando el correo, el Excel por distintos correos, distintas personas, en distintos países incluso a veces también, y pasa esto. Pero después pasa esto, al final, hasta que ya llegamos a un punto en que tenemos ventas, uno, final, revisado, el último, copia, copia, uno, dos, tres, en serio el último, y así. Esto está súper exagerado a propósito de que todos tenemos en algún momento un archivo de este tamaño o no sabemos en un momento cuál es el final, cuál es el real. ¿Me explico? Entonces, de esto es lo que siempre tratamos de hacer foco, de que si en las cosas simples así no estamos organizados al 100% y no somos productivos en esto, es donde se producen los grises en las empresas. Los grises traen confusiones y las confusiones traen peleas, roces, fricciones entre distintas áreas, personas y ni hablar entre distintas empresas, clientes, proveedores, ni hablar. Entonces, esto no es para nada productivo para nosotros, pero hay una razón de ser de esto, y es que, como hablaba recién, existen muchos retrabajos, porque puede pasar de que varios tenemos distintos tipos de archivos como este, que tomé el ejemplo de las ventas, pero puede pasar en la producción, puede pasar en distintos procesos en sí, pérdida de información porque creemos que este es el último y en realidad estamos trabajando sobre un archivo anterior, falta de comunicación entre las personas en sí, por más que estemos más comunicadas que nunca a nivel histórico, poca claridad y desorden, como hablaba recién, los grises nos traen estas malas noticias de que, digamos, las responsabilidades no están claras o no están bien establecidas entre organizaciones, entre las áreas, y cuando esto se da, si yo tengo pensado, supongamos que estoy en el área de ventas y, no sé, tengo claro de que tengo que apuntarle al norte del país, pero para la dirección yo en realidad me debería enfocar al sur, vamos a terminar discutiendo en algún momento. Digamos, lo vuelvo a hacer, digamos, súper exagerado, pero suele suceder estas cosas. Y la mayor de las fricciones es por esto, por la poca claridad y la falta de comunicación. Pero bueno, incluso, esto no es lo preocupante, o sea, esto preocupa y hasta a mí yo siempre digo que me da como un calor interno esto de que tengamos distintas informaciones todos o que pueda llegar a existir la posibilidad de que no nos estemos comunicando bien. Incluso así, no me parece que es lo más preocupante. Lo más preocupante es que tomamos decisiones en base a eso, controlamos y analizamos a la gente en base a eso, y eso es lo que preocupa. Porque si yo manejo mi empresa en un Excel en el cual no estoy 100% certero de que es el último, el final, y el actualizado por la última persona de la empresa, supongamos, puedo tomar hasta decisiones erróneas. Entonces, el problema en sí, la causa, que en realidad nosotros siempre hablamos de síntomas y de problemas reales, ¿no? Un síntoma es, por ejemplo, me duele la panza, pero en realidad el problema real puede ser una úlcera y a lo mejor el tratamiento es distinto que una pastilla. Entonces, en esto creemos fuertemente que el enfoque de las empresas suele estar en las tareas, en las personas, en las áreas, e incluso, seguramente han escuchado alguna vez, acá en Argentina, se escucha mucho esta frase de quiero una cabeza, quiero un responsable, quiero saber qué pasó con esa tarea que no se hizo. Bueno, ahí el foco está en la persona. ¿Por qué no se hizo la tarea X? ¿Qué pasó con esta tarea? ¿Quién era el responsable de esto y por qué no se hizo el enfoque en la tarea? O no, esto es culpa de ventas, esto es culpa de compras o de marketing. Y eso ya en las áreas. Y en realidad todos esos enfoques están todos erróneos, porque
se trata de resolver un problema de hoy que va a volver a suceder mañana o va a poder volver a suceder el mes que viene. Y en eso se está haciendo foco, en el árbol y no en el bosque. Entonces, el error está en que el foco debe estar en los procesos y en la gestión de los mismos. Es decir, tratar de decir, bueno, ¿está bien el proceso que venimos trabajando? ¿Está bien el proceso de ventas que tenemos? ¿O el proceso de compras? ¿O el proceso de marketing en sí? La aprobación es de todos. Porque esto pasa, como decía al principio, desde estudios de abogados muy chicos o estudios contables muy chicos hasta grandes empresas que hay errores en la comunicación. Y acá tiro algo, anécdota del momento. En el partido River Boca en España, las bufandas salieron con un error. Boca Junior, le faltaba la S. Rehicieron las bufandas de nuevo rápido y salió Boca. No salió Boca Juniors. Bueno, entre ese tipo de cosas, como para dar un ejemplo, es que no se tiene en cuenta el proceso. Seguramente que en ese error que hubo en el partido puntual, o antes del partido en sí, que eran ventas en sí, seguro hubo un responsable y que no la pasó muy bien, que digamos, pero voy a que no vuelva a suceder. Pasa en grandes empresas y pasa en pequeñas empresas. Y más que nada la gestión. La gestión es donde más hacemos foco en sí, porque podemos tener un proceso divino, un proceso súper estandarizado, súper controlado, súper chequeado, pero si no hay gestión, eso no se logra. Nosotros siempre creemos que podés tener las 4 cosas que generalmente se dicen que si las contás o contás con ellas, podés lograr el éxito. Es decir, si tenés dinero, tenés el conocimiento, la ambición y la organización, podés lograrlo. Pero en realidad, si no hay gestión, no hay voluntad, no hay ganas de querer pasar este problema, pasar el error, o que no vuelva a suceder una situación similar, no se va a lograr nada. Y en esto lo veo día a día en las empresas en que cuando hacen foco en la tarea o hacen foco en la persona, vuelve a suceder el problema de acá a 2 meses. Entonces, es un retrabajo, en vez de solucionar el problema de raíz, que es el proceso, porque, o la comunicación en sí, se enfocan en ese problema puntual. Y a mí particularmente me parece una pérdida de tiempo tratar de resolver algo que va a volver a ocurrir. Entonces, ¿qué proponemos con esto? ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros utilizamos en sí una plataforma, una herramienta que se llama monday.com, como lunes en inglés, donde lo que buscamos con esta plataforma somos el punto de contacto local tanto en Ecuador como en Argentina y Uruguay y pronto Perú, en donde, bueno, particularmente esta es una empresa que tiene oficinas en Tel Aviv y en Nueva York, y lo que busca es tratar de que todos estos problemas que habrá al principio, de la falta de comunicación, de la poca claridad, de los grises que hay en las empresas y que el foco no se haga en las personas sino en los procesos, en eso se trata. Entonces, como para ir más a detalle, ¿quiénes somos nosotros? Una empresa con sede en Córdoba, que tenemos alcance internacional, tenemos clientes en varios países, ayudamos a las empresas a crecer mediante estrategias de negocio, ya sea de marketing, de ventas y de productividad, como en este caso, y somos el punto de contacto local directo, es decir, ellos trabajamos muy en conjunto, de forma directa, y bueno, siempre que existe un problema en la plataforma o hay algún error o lo que sea, siempre estamos nosotros ahí para resolverlo. Sobre Monday, un poquito de insights. Se lanzó en 2014, tiene más de 40.000 clientes actuales, digamos, fue una startup donde incluso, no sé si hasta seguiría siendo en esas escalas que suelen hacer, levantaron aproximadamente 84 millones de dólares en capital de inversores, más de 150 colaboradores, que ahí le cambié de empleado porque no me gusta mucho esa palabra, y oficinas en Tel Aviv y en Nueva York. Esa es la curva de crecimiento en clientes que ha tenido durante estos últimos años. En estos clientes son en más de 76 países, equipos desde 5 a 5.000 personas en sí, clientes de 200 diferentes tipos de industrias, 70% de los clientes no son con base en tecnológica, a eso también donde hago foco, no necesariamente porque sea una plataforma tecnológica es que solamente es compatible con domicilios.com, con Rappi, con todas estas empresas que son de base tecnológica, no siempre. Incluso acá algunas de las empresas que lo suelen utilizar y muchos en el proceso productivo.
donde quizás voy a ver si puedo hacer foco en eso. Pero bien, ¿cómo funciona? ¿De qué se trata más esto? Uy, perdón. Monday en sí se basa en tableros de equipo donde podemos saber en qué situación se encuentra cada proceso, quién era el asignado en esa responsabilidad puntual, pero no el principal foco ahí, como digo siempre, sino en el proceso en sí, con mucha personalización y soporte para todos los que están, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un tablero de administración de proyectos, o administración del proceso de trabajo en sí, que incluso puede ser del proceso de mi trabajo particular mío, no necesariamente de la empresa o a nivel de empresa, tareas del equipo en sí, etcétera. También se pueden asignar responsabilidades y hacer un seguimiento de quién está haciendo qué y cuándo. Eso nos permite que no existan grises, a eso voy. No voy al que sea más fácil cortar cabeza, como se suele decir en Argentina, pero sí saber quién está a cargo de eso, quién está a cargo de hacer tal o cual tarea. Entonces es más sencillo saber que en esta tarea no hay nadie. Entonces hay un gris, un potencial gris donde nos puede traer un problema futuro. Bien, otra de las cosas puntuales y con más fuerza de Monday es que promueve la transparencia. Es decir, más allá de lo que están viendo acá en la imagen, existe una parte que es este simbolito que está acá arriba, donde me permite saber quién hizo los cambios, cuándo, en qué columna y de qué pasó a qué pasó. Entonces, eso es inalterable, es decir, ni por el dueño de la cuenta en sí se lo puede eliminar ni nada, porque busca la transparencia. Y si yo soy el empleado con menos rango en la empresa y yo vengo haciendo mi trabajo súper bien y lo vengo haciendo súper bien en el tablero, por más que el director, no sé, esté enojado conmigo personalmente y quiera hacerme daño, mi trabajo bien hecho queda registrado. Entonces, promueve la transparencia en eso. Por otro lado, también tiene vistas, es decir, porque no solamente en estos procesos lo que queremos es saber la gestión del proceso, sino tener un poco más de visualización de esto, hacerlo más, valga la redundancia, visual y que nos permita tomar decisiones, como hablaba al principio. También el tema de las fechas, tener una agenda con el trabajo y poder separar un poco. Hoy en día, con la cantidad de herramientas que hay, preguntaría de que levanten la mano, pero no podrían. Pero seguramente todos usamos el WhatsApp para trabajar. Todos usamos WhatsApp para cosas súper importantes y que a veces se nos pasa la información. Como por ejemplo, no sabemos si le pasamos una factura a un cliente o no, que muchos hasta la pasan por WhatsApp. Entonces, esto busca unificar todo en un mismo lugar y en vez de utilizar Excel, WhatsApp para comunicarse, no sé, Trello para el manejo de los procesos en sí, en Vista, Kanban y demás, es todo en un mismo lugar, aparte de Calendar, supongamos, ¿no? Bien, entonces, parte de comunicación en sí. Como les decía, yo puedo tener una conversación dentro de cada una de las tareas en sí para dejar todo en un mismo lugar y olvidarme de que WhatsApp es también para esto. Súper sirve WhatsApp, no digo que no y no digo que no lo uso, es más, soy un WhatsApp adicto. Pero lo que planteo con esto es que no sea el principal canal de comunicación porque si yo borro la conversación y la otra, el remitente también la borra, la información se pierde y no está bueno eso. Entonces, esto queda cada conversación relacionada con cada tarea en un mismo lugar. Bien. Otra de las cosas que puedo subir archivos acá para, por ejemplo, acá te dejo la cotización para enviarle al cliente tal. Esto permite mucho la colaboración en distintas áreas. Si bien hay un responsable o más allá de un responsable puede haber un equipo responsable más allá de eso. Responder las actualizaciones directamente, como tal cual Facebook, e incluso hasta me dice quién la vio y por dónde la vio, si la vio por la app del teléfono, la vio por la web o la vio por email incluso. Y como les decía, conversar siempre acá. Como comentaba recién, tanto para iPhone como Android está la aplicación y permite llevar esto, digamos, hasta, incluso les cuento una infidencia. En noviembre, bueno, nos habíamos mudado de oficina a un coworking que tenía una oficina privada y el 30 de noviembre me comunican que el coworking cierra. Tomamos la decisión de probar al menos diciembre y enero trabajar de forma remota. Somos 10 personas y no es fácil trabajar de forma remota sin una oficina y que clientes vengan y te digan,
bueno, a ver, vamos a conocer la oficina como tradicionalmente es normal eso. Gracias a la plataforma es que no perdemos la comunicación. E incluso, les digo más, creo que estamos siendo mucho más productivos que cuando estábamos en la oficina. Hasta a mí me cuesta decir lo que digo, pero bueno, es como para mostrarles el valor que puede llegar a tener una herramienta como esta. Entonces, pasando a las, espero que estén así, ¿no? Es el sueño, digamos, pero no sé si todos estarán así. De igual manera, me gustaría mostrarles un poquito más sobre esto en la práctica con algunos procesos que son los que generalmente más se utilizan, como por ejemplo un proceso de ventas, donde yo pueda tener por mes e incluso grupos de cada uno de los potenciales leads. Todo es personalizable, todo lo que se parezca en puntitos es que yo lo puedo cambiar y agregar y lo que sea, incluso puedo agregar más grupos, estos serían grupos, y acá, asignar un responsable, saber el estado general del contacto, las etapas de la negociación, el primer contacto, el llamado, la cotización, el seguimiento, etcétera. Esto lo tomé de un proceso de ventas que no es el nuestro, pero como para que lo vean. Incluso el progreso general, acá en esto, el progreso general del contacto para ver si se lo contactó todo y si hizo un seguimiento general, etcétera. Incluso acá me está tomando esto y cuando es one, pum, 100% y me dice el porcentaje total de avance. Columnas hay de las más variadas. Traté de poner las más importantes en distintos procesos, pero hay más. Incluso no me va a alcanzar el tiempo y tampoco quiero aburrir. Pero, por ejemplo, un reloj mundial para saber si es de día o de noche, la persona a la que tengo que llamar, el último contacto que tuve, el volumen del negocio, la probabilidad de cierre de ese negocio, en este caso que estamos hablando de ventas, el pronóstico de saber si tenemos una probabilidad del 50%, bueno, tenemos casi ganado 5.000 pesos, eso se utiliza a nivel mundial. El teléfono, como para saber de qué lugar es incluso, y cuando hago clic me trata de abrir FaceTime en este caso, o Skype, o incluso en la aplicación de teléfono me abre la aplicación teléfono para llamar directamente, como la calidad en sí del lead. Pero eso es uno de los procesos. Otro de los procesos que puede existir es, por ejemplo, de vacaciones. Esto es muy útil. Pedido de los colaboradores, el empleado 1, empleado 2, empleado 3, cuándo lo solicitan a las vacaciones y saber si se nos solapan distintos puestos y de acuerdo al área en que se encuentre, cuántos días pidió, alguna nota, si va a trabajar de algún lado o no, o lo que sea, y cuántos días por ley le corresponden y cuántos quedan para dárselo, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Como también puedo a esto ponerlo en forma en vivo, como acá dice, este tablero está en vivo en la web, lo que busca es justamente ponerlo en vivo en algún lugar y es mostrar el tablero. Entonces, en esto, en un cliente en particular, habían puesto, siempre lo cuento porque me parece muy llamativo, es un proceso de producción donde tienen producción en serie y cada operario que estaba en distinto puesto tiene un botón donde está conectado a una columna de estado. Entonces, cada vez que ellos apretaban el botón, esto se ponía en listo y pasaba al otro, y en proceso, y en listo, y en listo. Entonces, ellos tenían un televisor en la línea de producción donde les mostraba el estado general que venía del proceso y cuánto les faltaba como para llegar al objetivo. Es muy útil y muy visual en ese sentido. Bien. Por otro lado, aparte de las vacaciones en sí, como, bueno, acá están los aprobados, ¿no? Esto por la gerencia, incluso no cualquiera lo puede editar. Yo puedo, por ejemplo, bloquearlo a que solamente yo lo edite y nadie más. Entonces, yo lo voy a poder cambiar. Proceso de selección, importantísimo esto. Poder decir, bueno, cuáles son las etapas para seleccionar personal, cuáles son las etapas en que primero tengo que tener el currículum, después tengo que tener la entrevista telefónica y la personal. Está agendada, está para llamar, está no aprobado, aprobado, etcétera. Y en base a eso después tener cuáles están en procesos, cuáles son los definitivos, cuáles son los descalificados. Bueno, es mucha creatividad en esto. Pero lo que más me llama la atención acá es poder hacer una especie de Google Form donde yo pueda tener un link, ¿sí? Que sea acceso a todos. Imagínense que tenemos un proceso de selección, entonces vamos a poner a Diego Maradona, supongamos,
y aplica para, no sé, DT, linkedin.com, la remuneración que solicita, cómo se enteró, se enteró por el periódico, supongamos, la educación, la experiencia previa, etcétera, incluso el campo para juntar archivos, hasta 50 gigas y demás, donde cuando lo manda, no, ahí nomás se me crea este nuevo candidato, en este caso, donde yo puedo seguir el proceso más automáticamente. Incluso los que tienen, por ejemplo, la prioridad, cuál intuyo que va mejor, cuál es la remuneración que solicitó, dónde está localizado, para qué oficina es que está el puesto. Entonces, hay otra de las vistas que me permite ver por mapa. Entonces, cada una de esas localidades me las localiza, valga la redundancia, en el mapa. Entonces, de esa manera, yo saber quién va a estar en qué oficina, en la fuente, la educación, etcétera. Eso más que nada también para un directorio de nómina. Muchas veces pasa de que son muchos en la empresa y se quiere tener como una base de datos de toda la nómina para saber cuál es el salario incluso o para compartir entre las el mismo personal de la empresa de que, che, necesito el teléfono de tal, ya te lo paso. Bueno, acá todo en un mismo lugar y poner este tablero con el permiso de solamente ver. Entonces, el resto, como yo soy el dueño de este tablero puntual, yo lo puedo editar, lo puedo cambiarle y demás, pero el resto lo único que puede hacer es ver, nada más, por una cuestión de permisos. Entonces, acá una columna de estado, que si antes lo teníamos como en listo, en proceso y detenido, o que se pueden editar también, ¿no? Obviamente, esto lo utilizamos como, por ejemplo, para el departamento, la área en la que se encuentra, cuál es el jefe inmediato, etcétera, el ID y demás, como también la localidad. Bien, para propiedades también, me quedan dos, no los voy a seguir aburriendo. Para propiedades, incluso saber cuáles propiedades de la empresa o incluso si soy una inmobiliaria o tengo una empresa constructora, saber qué tipo de inmueble es, cuál es el agente que está encargado de este alquiler o de esta venta, en dónde se encuentra, incluso direcciones exactas, cuál es la moneda en la que se arrienda, el precio en sí, el total del contrato, el total de meses del contrato, total valorizado, el estado en el que está, si está libre o ocupado, cuál es el propietario, el nombre del propietario, el teléfono, etcétera, etcétera. Incluso el ocupante y demás. Hasta un timeline, como les mostré al principio, de cuánto tiempo va a estar ocupado. Entonces, esos también en otra empresa lo han utilizado para los vehículos, saber cuándo están libres o no y demás. Para importaciones y exportaciones, súper útil también tener cuáles están en el agua, que digo yo, en el mar, cuáles están en zona franca, órdenes completadas y de acuerdo a eso también la etapa del proceso. Esto gerencialmente ayuda un montón, operativamente ayuda un montón y tácticamente también, para saber tener la información clara en el momento. Y, por ejemplo, esto es otra de las que me llama la atención, es, por ejemplo, una empresa que quería certificar en ISO 9001, entonces tenían, no, incluso ellos tienen un panorama donde ellos certifican en 9001, entonces tienen distintas empresas que van pasando por distintos procesos. Desde acá hasta contabilizar el lead time es el tiempo desde que se inicia hasta que se termina, es decir, todo el proceso en sí, cuánto va transcurrido de esto, como estamos en la fecha acá, se va llenando la barra a medida de que se va transcurriendo esto. Las etapas en sí, claramente, es mucho más avanzado que un tablero normal, las prioridades, el proceso general, el diagnóstico, etcétera. Dentro de cada uno de estos también existen subtareas que se van generando, incluso conversaciones. Por ejemplo, necesito saber el estado de esta tarea. Acá dice quién lo vio, yo le puse me gusta, ya está listo esto y acá empezamos a conversar o adjunto un documento, que el documento, como les comentaba, o no sé si les comenté, se puede subir desde Google Drive, de la computadora de Dropbox, y también subtareas como estas. Fíjense ese check, yo cada vez que voy dándole se pone en 100% verde o queda a la mitad como estaba. Bien, por último,
acá está lo que les hablaba de la transparencia, de poder saber cuáles son los cambios que hizo Andrés, se llama Andrés también él, y quiero saber cuáles hizo en esta semana, en el grupo semana 10 al 15 y en la columna vencimiento. Quiero ver todos los cambios que se hicieron ahí, así de específico. Andrés hizo el cambio de este día, esta fecha, en esta columna de tal fecha a tal fecha le puso. Ok, Andrés, ¿por qué pusiste así? Está bien. Esto es inalterable, yo no lo puedo borrar de ninguna manera, por más que sea el dueño, el que paga, el que sea. Bien, acá también los gráficos, poder tener una visión de los gráficos, ya sea de barra, de torta o de línea, y poder exportarlos y demás. En base a esto, otra de las cosas, y esto es súper nuevo, también tener un dashboard, un tablero general, donde acá, por ejemplo, esto es de un tablero puntual, esto es de otro tablero puntual y esto es de otro. Entonces, me permite tener en un dashboard general cómo va el proceso en general, sin entrar a cada uno particular, incluso hasta cambiarlo desde acá. Lo puedo tener como esto, tenemos varios clientes que, bueno, les decimos outbound, y a mí me gusta saber por cliente qué proceso va, o sea, cuánto va en listo. Es muy útil para eso, como hablaba también al principio del inbox, saber, saber esto, como vio que estuve editando esto, qué personaje, bien. Pero bueno, no los aburro más con esto. Historias de éxito en sí. Generalmente el 91% de los clientes dice que Monday los ayuda a estar en su trabajo y estar enfocados en eso. Bien, ese es un comentario de Discovery Channel incluso, que es uno de los que lo utiliza. O, por ejemplo, que esta plataforma les ayuda a colaborar mejor en su equipo, sentirse más como unidos y que todos funcionan para algo, porque eso es otra de las frases que generalmente digo, de que si en una empresa no somos un equipo y somos un grupo de personas, estamos en problemas, porque un grupo de personas es gente que se junta de 8 a 5 de la tarde a trabajar en lo que quiera y con los objetivos que tenga. Y en realidad en una empresa todos vamos a un mismo objetivo, nada más que no siempre se comunica de esta manera. Y como les decía, el 78% aproximadamente de los clientes dice que Monday les ayuda a incrementar la productividad. Ese es un comentario de WeWork, el coworking a nivel mundial. Bien, integraciones, seguridad y certificaciones, porque esta es otra de las preguntas en sí. Integraciones, se integra perfectamente con Google Calendar, se pueden importar cualquier hoja de Excel, desde Dropbox, Drive, Slack, Zapier y otras más que no están acá. Seguridad, permite la autentificación de 2 factores, vía Google también, integración de estos 2 protocolos, permisos avanzados por tablero, administración y control de sesiones, la administración de los tableros en sí, las normativas como el GDPR, las ISO y demás. Bien, entonces, para ir cerrando, ¿por qué decimos que la productividad apalanca el crecimiento? Porque en un equipo organizado, comunicado, claro y con proceso transparente se logra la productividad. Y en un entorno, tanto en Latinoamérica como en el mundo, donde fijar precios es algo complejo, es difícil porque existen grandes competidores e incluso ahora con Internet, con el mundo, entonces fijar precios es complicado, lo fija el mercado el precio. Acá es donde la productividad cobra más valor y es clave. ¿Por qué? Porque ser más productivos nos permite hacer más con menos. Y cuando hacemos más con menos, reduce costos. Y cuando reducimos costos sin mover el precio, la brecha de ganancia es mayor. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Estos son mis datos de contacto. Gracias por escuchar. Los que se hayan aburrido les pido mil disculpas. Y